más nuestra porque sí es de Bolivia. Sí, ya les pido que tomen la presencia, ¿no? Ya. Bueno, en esta parte vamos a ver básicamente salud pública, pero en Bolivia, en nuestro país. No vamos a hablar mucho ya de la parte internacional, ya hemos visto Roma, ya hemos visto todo. Este es el último acápite de la historia de salud pública. Después de esto, prácticamente ya entramos a todo lo que corresponde a salud pública, la siguiente clase, ¿ya? Quiere decir que esta es la última clase como de historia, para así decirlo, ¿ya? Vamos a ir empezando. Conocemos inicialmente que en Bolivia nosotros tenemos 3 épocas. Aquí ustedes incluso van a ir relacionando con lo que han aprendido en colegio. Ya, esto es como un cuento en realidad, ¿no? Tenemos la época de la colonia, la época de la república y la época ya denominada como Estado Plurinacional de Bolivia. Todavía no se ha juntado una época actual. Nos hemos quedado justo antes casi de la pandemia en esta parte, ¿ya? Entonces, porque la que nos regimos actualmente no está, sino hasta cuando ha gobernado el presidente Morales, ¿ya? Primero, la época de la colonia. La época de la colonia se caracterizaba, o ustedes han debido ver en la historia, que esta se caracterizaba netamente porque habían muchos sacerdotes. Era la época de la Inquisición. Se deben acordar que en esa parte los sacerdotes eran básicamente los que dominaban en esa sociedad, en la sociedad. Aquí también teníamos indígenas reconocidos. Aquí hablamos un poquito ya de la época de la colonización, entre comillas, porque encontramos a Guamán Poma, que era un prosista indígena, básicamente, que tenía un tipo de creencia. Él decía, ¿no? Explicaba, los sucios de cabeza, cara, boca, pies, manos, van a ser castigados con 100 azotes, ¿no? Con la huaraca, ya saben qué es la huaraca, ¿no? El chicote, ¿no? Con eso. Entonces, les instruía a que ellos puedan ser limpios, de alguna manera ellos les instruían, ¿ya? Y muy aparte también decía que la suciedad del cuerpo, tanto de los pies, de las manos, se los iba a dar el mate y obviamente se los tenían que tomar, ¿no? Era como un castigo, básicamente. O sea, era muy tajante en esa época, ¿ya? Entonces ahí hemos visto que habían, como les decía, sacerdotes. Uno de ellos era el padre Calancha, se llama, ¿ya? Y decía, ¿no? Son muy pocos los resfríos y los indios no peligran en los vientos. Características que hemos visto cuando la anterior clase hemos hablado sobre la parte de los indígenas, sobre nuestra cultura, era que las personas eran muy poco propensos a enfermarse, a diferencia de los franceses, a diferencia de los europeos que han llegado, ¿no? Entonces ellos sí mantenían mucho el tema de la higiene. Los indios no se enfermaban porque también consumían alimentos naturales. Uno de ellos era la chicha en su temporada, pero les estoy hablando de la natural, no la conocen totalmente, ¿ya? Dentro de esa época veían que ya había instauración de agua, pero el agua venía o provenía de manantiales, de charcos, de lugares donde se formaba esta agua. Ahí también teníamos el abastecimiento, pero en pozos, era muy común. Seguramente cuando ustedes, yo les voy a hablar más de todo, como si ustedes ya se van a ir a su rural, si estuvieran en noveno, porque justamente por eso llevan salud pública, para tener una visión. Cuando ustedes se vayan a hacer su rural, seguramente a algunos les va a tocar algún área cercana, casi periurbano, ¿no? No les va a tocar tampoco ver la realidad, digamos, de otros pueblos, pero tal vez a alguien sí le va a tocar lugares muy lejanos y realmente muy poco poblados. Entonces ahí van a encontrar que todavía existen los famosos pozos, no hay desagüe, y aunque yo les diga honestamente les puede tocar, ¿no? O sea, hay lugares en donde incluso ustedes tienen que llevarse agua
y les estoy hablando que hay que llevarse en bidones y hacerle hervir, porque no, así nomás no van a poder consumir. Hay lugares en donde, y generalmente estos lugares quedan en el altiplano, o sea, en los pueblitos muy lejanos, donde incluso para tener agua, no hay conexión, no hay ni agua caliente, o sea, básicamente es muy escaso, ¿ya? Pero como uno va, honestamente yo les digo, he tenido colegas, ahora colegas, pero en su tiempo también internos, que ellos tenían que llevarse básicamente agua potable, ¿no? En estos bidones que les dan, ahí tenían que llevarse porque no había, ¿ya? Entonces en esa temporada había acumulación de lluvia y cántaros, entonces esto muchas veces producía enfermedades. Las enfermedades muy prevalentes en el altiplano y obviamente en esa temporada era la diarrea, las famosas EDAs, enfermedades diarreicas agudas. Es algo que ustedes van a ver incluso en lugares donde, por así decirlo, hay agua, etcétera, porque los niños están muy acostumbrados a consumir agua, pero no está hervida. Entonces los niños son los que generalmente se enferman y pues están siempre van a ver un niño en un centro de salud que llega porque está mal su estómago y está con vómitos y diarrea, siempre, ¿no? Entonces eso es lo que hay que controlar, ¿ya? Ahí en esa temporada, como había enfermedades, los que atendían no eran doctores, en esa temporada eran yatiris, curanderos, eran personas que los atendían, ¿no? Les trataban de solucionar. La atención en los enfermos, ahí, estaba más enfocada en los chamanes también, ¿ya? Y ellos los curaban con hierbitas, como estamos viendo acá, ¿no ven? Esto era importante porque en los lugares estacionarios de esas áreas habían cruces, entonces esas cruces representaban que pues, ahí había un yatí, o sea, alguien que le podía auxiliar, ¿ya? Y ahí se hacían las curaciones. También los yatiris se iban a los domicilios, les curaban, era muy común también ir a los domicilios, ¿ya? No había hospitales, no tenían mucho esa creencia, y si es que hubiera o había hospitales por ahí, las que administraban ese lugar eran los sacerdotes y las monjitas. Las monjitas actuaban como enfermeras, pero ojo, no eran enfermeras todavía, porque les voy a indicar la historia básicamente de cómo ha nacido eso, ¿ya? Solamente los cuidaban, les daban, si había alguien con fiebre, ¿cómo se llama? Les ponían su tracto mojadito, o sea, era muy básica la atención, ¿ya? Y bueno, ahí toda la cura era básicamente con plantas, no medicina tradicional. Ha llegado un tiempo en donde ya vino la colonización y llegamos a una época. Aquí ya llega Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, ¿no? Ustedes ya se deben acordar en la historia. Aquí llega básicamente Simón Bolívar, viene lo que viene a ser la Real Audiencia de Charcas, que muchos se deben acordar, donde tenemos a los departamentos de La Paz, Potosí, Santa Cruz y Cochabamba. Dentro de esta Real Audiencia se hace la conquista. El nombre de Bolívar, por ser el primer libertador, pasa a ser el primer nombre que se instaura como Bolivia. ¿Qué más? En esta parte podemos observar que ya había algo bien interesante, como ya había llegada de españoles, básicamente de la raza blanca, como le llaman algunos, vinieron españoles, y los indígenas, vean cuántos eran 800,000, 200,000 españoles. Entonces ha nacido aquí la raza mestiza, ¿no? Han venido un español, se casó con uno de familia indígena y nacen los mestizos. Y obviamente también hay otras descendencias de familias africanas también, ¿no? En este momento ya no éramos 800,000, éramos ya 1,000,000 de habitantes, ¿ya? Esta época es también conocida porque básicamente ya se ha realizado el censo, un censo, y ahí se ha podido evidenciar, ¿no? También ya teníamos a nuestro presidente que ha lanzado decretos. Ahorita ya saben lo que es un decreto, ¿no? Por todo lo que ha sucedido durante estos meses. Y en el decreto supremo, el 1825, el mismo año que Bolivia ha nacido,
el 16 de diciembre ya se ha reglamentado a los hospitales, ahí recién nacen los hospitales, ¿ya? En el segundo decreto mencionan que también tiene que haber la creación de cementerios. Pero doctora, yo claro que sabían que ya tenían que existir cementerios. Recuerden que otros países ya lo habían instaurado, ¿ya? Aquí, ¿por qué decían que tenía que haber cementerio? Porque muchos de los cuerpos que básicamente ustedes se han debido estar cerca de lamentablemente algún ser querido que ha fallecido, sufre un proceso de putrefacción del cuerpo y el organismo. Entonces esto desprende malos olores, por lo menos entre los 3 primeros meses, por eso es que las mosquitas todo siempre vuelan ahí, ¿no? Entonces ahí realizaban en los momentos solamente alrededor de las iglesias. Se ha anulado eso y se ha creado el cementerio, ¿no? Porque ocasionaba malos olores y era pues antihigiénico para la sociedad, ¿ya? Entonces, como se ha instaurado recién en ese aspecto lo que viene a ser ya el decreto de reglamento de hospitales, se ha creado el primer hospital. Ojo, este hospital estaba en La Paz, en la calle Loaiza. Bueno, deben conocer la calle Loaiza, y solamente atendía a mujeres, no atendían a varones, ¿ya? Pero en Oruro ya se ha creado un hospital donde la atención era mixta, o sea, tanto para varones y mujeres. Pero esto en Oruro, lo deben conocer, incluso creo que aquí tienen una, no sé si llamarle réplica, pero tienen también como una sede, que es el San Juan, ¿ven? Ese es el hospital, ¿ya? Aquí está, Juan de Dios. Y obviamente antes a los médicos no les llamábamos médicos, se les denominaba facultativos antes, ahora ya ha cambiado el nombre. La visita siempre era en las mañanas, porque tenían que hacer una visita rutinaria. Actualmente esto se mantiene. Si ustedes van a los hospitales, van a ver que siempre hay una visita de los pacientitos por la mañana, siempre a primera hora, más que todo en los públicos, ¿ya? Siempre les dicen, no, el doctor va a hacer su ronda de todo el piso y recién pueden venir las visitas, o durante las visitas está haciendo la ronda el médico, ¿ya? En verano, ¿no? En tiempos así de calor, era a las 6 de la mañana, y en invierno era a las 6:30, ¿ya? También teníamos dentro de esta parte a lo que vienen a ser los boticarios. ¿Saben qué es un boticario? ¿Les suena? ¿Alguna vez han escuchado? Exacto. Los farmacéuticos. Ahora los conocemos como farmacias, ¿no? Los farmacéuticos, ellos eran básicamente los boticarios. El facultativo, que eran los doctores, médicos, el cocinero y la sirvienta. Esta parte, aunque no crean, tiene su origen, porque lo que el enfermo come o bien puede hacerle bien o bien puede causarle daño. Ahí, y ustedes van a ver, seguramente tienen algunas, no sé, familiares o amigos de amigos que trabajan en hospitales, tal vez prestan su servicio, y van a ver que en el tema de atención en cocina es muy prolijo esa parte. Tiene que ser todo básicamente hervido, todo tiene que estar, no se le va a dar un lechón a una persona que está así súper mal, ¿no ve? Sí o sí, la alimentación en un hospital tiene que ser supervisada, ¿no? ¿Qué puede, qué no puede comer? Hay listas incluso. Y la parte de la sirvienta también. ¿Por qué les digo esto? Porque al leer todo este tema, tenían que saber, pues, por qué estaba ahí. Sirvienta era básicamente porque el tema de la higiene era muy importante. Por ejemplo, yo me alegro mucho que antes yo de venir, la ventana estaba abierta, ahora ya no está bien, pero antes de venir, porque todos llegamos y obviamente hay mucha calor humano, normal, entonces hay una concentración de olores, de todo. Entonces, las sirvientas en una cama no van, digamos, básicamente, e instauran a un paciente en esa misma cama después de que otro haya fallecido u otro haya ingresado. ¿Lo ven? ¿Qué hacen? Siempre lo van a atender esas camas, van a sacudir, van a cambiar las fundas de las almohadas, porque obviamente ha estado la cabeza del paciente ahí, y obviamente el cabello también es sucio muchas veces de los pacientes que no se bañan. Entonces, esta parte es bien importante. Por eso es que está ahí, ¿ya? Eso quería aclarar.
que me han preguntado alguna vez, ¿ya? Después, seguimos durante los 3 años posteriores, casi el 28, y se ha aprobado un 7º decreto. Aquí ya lo que se ha mencionado era básicamente, han hecho copia-pega de lo que ha hecho Johann Peter Frank. ¿Y qué decía? Porque ya lo hemos visto ese Johann. ¿Qué decía? ¿Qué decía Johann Peter Frank? Para que les haga valer su pasta. ¿Qué decía este autor? ¿Se acuerdan? Hemos visto ese autor. Era el primerito que les dije, no les estoy diciendo. ¿Se acuerdan? Porque hemos visto a Johann Peter Frank. ¿Qué decía? ¿Tenía que ver con el agua? Más o menos, pero Era de completo de política médica. exacto. ¿Qué significa esto? Él ha creado un sistema es un conjunto. Además se recuerda al final, ¿ya? ¿Qué decía básicamente? Este sistema eran políticas de salud, es básicamente lo que tienes o no que hacer. Entonces ellos han hecho literal copia-pega de sus decretos y ya lo han instaurado acá en Bolivia, ¿no? Eso es lo que han hecho. Uno de ellos era importante el abastecimiento del agua. El agua, como ustedes conocen, ya han visto, tiene vital importancia, agua potable. Creo que en esas temporadas, la mayoría debido ver, ¿no? Pero era bien importante que mostraran, ¿no?, agua potable para la sociedad y la vida. Ahí entonces se han instaurado en las fuentes de las plazas principales lo que viene a ser también el tema de la herbolaria, que viene a ser la parte de la salud medicinal, la tradicional, ¿ya? Y aquí se han creado las famosas juntas de sanidad. ¿Qué son las juntas de sanidad? Ustedes deben tener sus juntas vecinales. Debe haber un presidente, debe haber un secretario, ¿no ve? Es lo mismo. Las juntas de sanidad estaban compuestos por los municipios. De ese municipio hay una cabeza, una persona que sabe cómo es la situación del municipio. Y por ende, dentro de ese municipio hay un coordinador general de todos los municipios y se le avisa. Y dentro de eso hay otra cabeza y va subiendo y va ascendiendo. Y obviamente ahí ustedes ven qué necesidades tiene su lugar. En la Junta de Sanidad lo que hacen es debatir todo esto y bueno, se les va colocando, ¿no?, puestos para que ellos puedan indicar, ¿no?, en este caso. En esas épocas ya se ha descubierto la vacuna Yen, en ese tiempo, ¿ya? Ha llegado desde Europa, se ha inyectado a varios niños que se enfermaban y bueno, se les inyectaba. Era una vacuna muy común en esa temporada, ¿ya? Y aquí es donde la medicina se instaura de manera legal. Tenemos a una de las universidades que ha dado inicio, que es la de Sucre, la Javeriana, ¿ya? Muchos de ustedes van a conocer. Dentro de la historia, es una de las primeras universidades que ha enseñado lo que es medicina, bueno, ha enseñado lo que es el área de la salud como tal, ¿ya? En esta presentaba, obviamente, su facultad de medicina, ha enseñado qué es la higiene, todo. Es la más antigua. ¿Cuántos años creen que tiene ¿cómo se llama? Esta universidad? 200. Más de 200, exacto, 200. Les estoy hablando hace años, ¿ya? Es la más incluso que la UNS, ¿ya? Bueno, casi, pero está por ahí, ¿ya? Y bueno, ahí se aprende incluso que los alimentos también son importantes para el tema de la higiene, ¿ya? Ahí llega una temporada, ya listo, doctora, ya tenemos básicamente un lugar donde se aprende todo lo que es medicina. Llega el protomedicato. ¿Qué es el protomedicato? Como ya se ha creado la enseñanza a nivel de medicina, aquí recién nace lo que viene a ser la enseñanza a nivel de otros departamentos. Ahí entra recién lo que viene a ser incluso la OMS. Les estoy hablando en general como universidad, ¿ya? Ahí básicamente la UNSA no es que tenía ciencias geológicas, arquitectura, nada.
solamente primero se ha basado en medicina. Esa era su primera carrera, por así decirlo. En ese tiempo no tenían también lo que venía a ser el colegio. Como nosotros tenemos el colegio de odontólogos, también había de los médicos. Ese es el tiempo del protomedicato, donde ya aquí en La Paz se ha instaurado la medicina como tal para enseñanza. ¿Ya? Ahí estamos, ¿no? En la creación del protomedicato. Y ahí también, en esas mismas reuniones, se han evidenciado alimentos que eran buenos. Por ejemplo, la quina. No sé si conocen. La quina es un producto que lo consumimos. En esa temporada había algo que era la fiebre amarilla. Era básicamente, estaba recién empezando. Y ellos han visto que con la medicina tradicional de alimentos naturales podíamos llegar a una solución. La quina tenía propiedades que te ayudan a bajar la fiebre, era expectorante y mejoraba los problemas respiratorios. Esto ha ayudado mucho en esa temporada, ¿no? A su vez teníamos tuberculosis, que ya existía la tuberculosis. Y aquí obviamente han realizado controles para esta enfermedad, solamente controles, ¿ya? Aquí ya se ha instaurado un esquema de vacunación. Ya teníamos la vacunación que en la anterior clase hemos hablado, la BCG, ¿no? Que cubría enfermedades. Teníamos la pentavalente, la antipolio. Poco a poco se han ido instaurando vacunas para los niños y más que todo para los bebés. Ahora, aquí quiero indicarles lo siguiente. Este esquema yo les he colocado porque ustedes van a llevar esto en su mural. Y es bueno que sepan que existen estas cartillitas que ustedes van a ir a repartir a los pueblos, etcétera, y que se las memoricen por lo menos para que sirve cuál es la primera vacuna que se le coloca. Aunque no crean, yo sé que tal vez esto más se va como, pero doctora, esto es para medicina, te va a tocar vacunar perritos, te va a tocar vacunar a personas. Y creo que han aprendido, ¿no? ¿A vacunar? No. Bueno, saben pincharlo, ¿ve? Deben estar aprendiendo. ¿O no? Bueno, no es difícil, yo tampoco sabía. ¿Ya? Entonces, a mí me han enseñado también, tuve que aprender porque he tenido que vacunar a... Hay estas campañas de vacunación y ustedes van a vacunar los estudiantes internos vacunan. Obviamente no les estoy incitando a que lo realicen, ¿no? Sino que les estoy indicando que lo van a tener que realizar. ¿Ya? Les van a enseñar, claro, no es que van a ir directamente, no, les van a enseñar dónde, cómo, y es algo que tienen que hacer dentro de su lugar. Si les menciono esto también es por darles un tip o un consejo, tómenlo como un consejo. Muchas veces en los centros de salud, como ustedes van a pertenecer a uno, no hay médico, o no hay enfermero, o no llega interno de enfermería, ¿no? Entonces, tú eres del área de la salud, tienes que tomar en cuenta eso. No vas a decir, ay no, yo solamente hago dientes y no sé qué será de la señora, si la señora ha tenido una herida. Por eso ustedes llevan una materia que les enseña primeros auxilios, ¿ya? Entonces, cuando lleguen a sus rurales y no haya médico justo en este rural, ustedes tienen que ayudar, porque son del área de la salud, ¿ya? Eso. Otra cosa sería que esté el médico y esté haciendo y vos te quieras meter. Eso es diferente, ¿no? Pero hay que tomar medidas. Entonces, por eso yo se los había puesto el esquema, para que ustedes vayan teniendo idea de qué vacunas tenemos, cuántas son, a qué enfermedades previene. Suele ser a veces pregunta de rural, ¿no? O sea, a veces ese examen no es más para medicina, ¿ya? Enfermeras, aquí nace esto. Es una historia igual bien bonita para contar. Hace un momentito hemos visto que eran las monjitas, ¿ves? Para ese entonces solamente habían médicos, no había para nada enfermeras, no existía, ¿ya? Pero en esa temporada estábamos en una etapa que era la Guerra del Chaco, ¿ya? Si ustedes buscan la historia deben ubicarse, todo se conecta con todo. Como había la Guerra del Chaco y anexamente habían pequeños sucesos históricos como guerras, etcétera, se ha hecho un decreto del 9 de febrero de 1928 mediante esta guerra. Por esta guerra se ha dado en sí esta denominación de las enfermeras.
porque en ese momento mandaban a los soldaditos y obviamente ellos eran la primera línea de defensa. Los mandaban, moría mucha gente, había gente, pues lamentablemente que perdía un brazo, etc. Y había mujeres que en ese momento las ayudaban. No eran monjas, por si acaso, eran personas normales, eran así como cualquier otra persona. La diferencia era que estas mujeres iban y las socorrían, por eso se llamaba así. Entonces le denominaban esos puestos puestos de socorro. Ahí está, ¿ya? Obviamente eran las que ayudaban, eran las que otorgaban una sanidad militar, ellas iban por sus cascos igual. No, aquí creo que tengo la foto. Tenía una foto de una... Ay, creo que no le sacaba. Clarito va a ser. No le sacaba. Lo saqué. Ni modo, les voy a mostrar. Pero teníamos ahí a los puestos de socorro. Entonces ahí habían mujeres que veían que alguien estaba mal y los empezaban a cuidar. No los trataban porque cuando ustedes se lastiman o algo, viene una enfermerita, ayudan lo que pueden, no hacen todo, ¿no? Esperamos al médico. Entonces ahí ya se les había dado esa denominación. Ellas tenían también característico ponerse un ponchillo para distinguirse de los militares y se ponían una cruz. Ahora les digo, ¿cómo se llama ese que la mayoría conoce seguramente? La Cruz Roja, ¿no? Así ha nacido. Y como les digo, se ponían los ponchillos, ahora actualmente siguen usando, si se dan cuenta, son unos blanquitos y se ponen, ¿no?, una cruz roja, ¿ves? Se llama la Cruz Roja, ¿ya? Entonces, el decreto, no tiene otro nombre, ¿no? El decreto ya es darles un denominativo, se les ha llamado enfermeras, y decían que tenía que existir por lo menos en los hospitales en donde haya 20 enfermos, por lo menos 2 enfermeras, o sea, tendría que haber, ¿ya? Y la sala de mujeres, en la sala de mujeres debe estar, como les decía, vuelvo a mencionar, debe estar todo servido, tiene que tener todo el aseo. Ah, doctora, entonces en partes también ellas se encargan como lo que hacían antes las sirvientas y los cocineros. Sí, en partes, porque también, bueno, actualmente ya hay un servicio de limpieza, hay servicio de la cocina, pero ¿quién te trae la comidita? ¿El cocinero? No, te lo trae la enfermera, ¿no ves? Así te lo trae todo, así, y le suben la cama, no le tienen que comer, no ves todo eso, ¿ya? Y obviamente ellas tienen que obedecer a todo lo que diga el médico. Si el médico dice, necesito que le administre suero, pues le administra suero, ¿ya? Llegamos a un momento crucial en Bolivia. Este momento se da gracias a la Organización Panamericana de Salud, es la famosa OPS. Me van a escuchar hablar mucho de la OMS, OPS, la UNESCO, de Salud Pública. La OPS es esta organización, realiza programas de asesoramiento en 3 campos principales. El primero era eliminación y control de enfermedades transmisibles. 2, fortalecimiento de servicios de salud. Y 3, educación para las enfermeras, adiestramiento. Recuerden que este era un nuevo área para las enfermeras, ¿ya? Ahí ya nos vamos a la siguiente época, la época de el Estado Plurinacional de Bolivia. Ahí es donde la República cambia de nombre. La mayoría conoce. Yo creo que ahí estaban naciendo, ese rato ya tenían 5 años. Entonces, ahí podemos ver que nace una nueva política de salud. Ah, ya no están manejando la de Johann Peter Frank. Aquí ya se maneja una política de salud denominada SAPSI. Han debido escuchar en la TV, no sé, ¿ya? SAPSI es básicamente la política nacional. ¿Qué quiere decir esto? De salud, obviamente. Que se le va a realizar la atención a la persona, se le va a gestionar esa atención a la persona, a la familia en general, a la comunidad como tal, mediante 5 políticas como tal de SAPSI. Se llama la primera, integralidad; segunda, intersectorialidad; tercera, interculturalidad y participación comunitaria. ¿Qué quiero hacer hincapié? Cuando ustedes hacen su examen rural, para irse al SSRO, el Servicio Rural de Bolivia, ¿no? Ese que se llama ahí,
Esto es lo que les preguntan, esto es básicamente lo que a ustedes les importa. Este es un esquemita bien chiquito que les he puesto, pero esto lo vamos a ver en un tema entero, ¿ya? Pero para que se ubiquen un poquito más, no es tan complicado. Participación comunitaria, que todos los del municipio del pueblito hablen, que todos participen, hasta el viejito, hasta la mujer embarazada o el niño, que todos participen. Interculturalidad, se hace mucho enfoque a la parte sociocultural. Recuerden que ustedes se van a ir a pueblos, no se van a ir a periurbano. Ahora, si a alguien le toca un periurbano, igual tiene su cultura ahí. Hay lugares que son muy culturales. No sé quién me ha dicho que tenía un pueblito. Ah, la Emily era, ¿no ven hasta la Emily? Bueno, ahí por ejemplo en el altiplano la cultura se rige mucho en los antapis, en la parte de sus danzas, etc. Capaz de alguno va a estar bailando ahí sus danzas porque lo van a obligar, ¿no? Pero tienen que aceptarlo más, ¿ya? Intersectorialidad. Habla sobre algo que aquí se denomina alianzas estratégicas. Eso es prácticamente como un contrato que se hace, para que se entienda, entre lo que ustedes quieren conseguir para la comunidad. Ya es una alianza estratégica. Eso ya lo vamos a ver mejor en el tema. Y la integralidad te dice que la atención que tú tienes que darle tiene que ser tanto para el señor de 60 años, como odontólogo que estoy hablando, a un niño de 4 años. O sea, no puedes marginar a nadie. Eso es integralidad, ¿ya? Esos tres son. Y obviamente lo que te indica, obviamente, es que tienes que realizar gestión de salud, promoción de salud y atención en salud. Eso es SAPS. No es muy complicado. Es lo que básicamente ¿cómo se denominaría? Ahorita les voy a pasar. Igual está en la plataforma. Esto es básicamente lo que te dice el gobierno del anterior presidente. Es lo que hizo ahora el gobierno. ¿No? Agradezcanle al presidente del anterior gobierno. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un poquito de atención primaria. La anterior clase les he dicho que íbamos a ver lo que es la APS. ¿Y qué es la APS? Es esto. Esta semana, por si acaso, les toca evaluación virtual. ¿Qué día van a dar? ¿Han quedado? Cristal, ¿eres? Cristal, ¿verdad? ¿Cristal? ¿Ah? Ya, Cristal, ¿qué día han escogido? Ya, al final les vas a decir qué día, sábado o domingo, ¿qué día quieren dar? Sábado o domingo. ¿Cualquier día? No es fácil, chicos, realizan un ratito de 5 minutos. Ya. Atención primaria de salud. ¿Qué es la APS? Esto les estaba hablando en la anterior clase, en la globalización, donde hemos visto básicamente la última edad. ¿La edad? ¿Cuál era la última edad? Contemporánea. Ahí me podían colocar eso. A ver. Entonces, en 1978, todos los países se han reunido, pero les estoy hablando pues de países, o sea, de Francia, la URSS, en ese momento bueno, en ese momento no Rusia, pero Rusia, España, países pues potencias, ya, para que me entiendan. Entonces, en ese momento ellos decían, tenemos que llegar hasta el año 2000, pero la idea de llegar hasta este año es que lleguemos con ningún nivel de salud que sea bueno. Ahorita les voy a mostrar cuál era su lema, ¿ya? En primera instancia, realiza lo que era la declaración del Alma Ata. ¿Qué es esto? ¿Han debido escuchar alguna vez? Es básicamente, acá me voy, es esto. Es una conferencia que se ha dado internacional de atención primaria de salud, donde habían puntos. Aquí había un punto 1, un punto 2. Esta era una reunión, así todos los países se reunían, como en la Cámara de Diputados, así más o menos, así. Ahí estaba Rusia, allá estaba China, bueno, o sea, todo. Entonces ahí han empezado a redactar esta declaración, la declaración de la ALMATA. Tenía puntos, y el punto más importante era el sexto punto. En la declaración
básicamente hace una definición clara. Eso es lo que ellos querían. Era una atención para todos que tratemos de tener salud, decía. Una asistencia sanitaria y a un costo que sea accesible. Claro, porque ustedes saben que toda la parte médica cuesta, ¿ves? Y la idea es que todos puedan acceder a ella. Aquí está, vean, como les mencionaba. Vean, ahí está. Esta era no hay, siempre pongo videos, pero no hay ni un video, no, bueno, en esa temporada tampoco había para grabar, ¿no? Pero solamente había fotos de personas reunidas, ¿no? Esa era la declaración. Esto ha sucedido el 12 de septiembre de 1978, ¿ya? Y en esa declaración ha sido firmada para ver que había urgencia por la toma de acciones de la salud en general de todos los países. ¿Ok? Entonces, ¿qué más podemos ver en esta parte? En esta parte, en el punto 4, han hablado sobre la nutrición, la asistencia de agua, estoy volviendo a repetir, la asistencia materno-infantil, inmunizaciones, tratamientos generales y suministros de medicamentos esenciales. Esa no. En el punto 4, ¿cuál era el más importante? El 6. El 6. Muy bien. ¿Qué características entonces de esta medida de la declaración actualmente la tomamos en cuenta? Tomamos en cuenta que hubo un desarrollo tecnológico. Hay especialización, hay. Lo que no hay en nuestro país es mucha subespecialización. Bueno, hay en algunas áreas, pero son muy pocas las áreas. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Un médico se especializa en pediatría, ¿lo ven? Ustedes llevan a su niño, se ha enfermado de neumonía, ¿lo ven? Pero ya no hay un neumólogo pediatra. Te mandan a un neumólogo, pero no es pediatra, ¿no? Y recuerden que los organismos son diferentes en adultos y en niños, y las dosis también. Entonces, eso, por ejemplo, es una subespecialidad que a nosotros nos falta. Sí han logrado la especialización, hay, por eso es que tenemos el famoso los residentes médicos. El incremento de costo de atención en medicina. Todo esto se ha puesto hacia los individuos, familias, en la plena participación y lo que básicamente el país le ha podido ofrecer. Aquí en Bolivia se ha puesto centros de salud, se han colocado hospitales e institutos especializados. ¿Ustedes dónde van a ir a atender en su rural? Aquí. Les estoy hablando del rural, centros de salud, ¿ya? ¿Dónde van a ir a atender en su urbano? A los hospitales de acá, porque estos ya son hospitales. Hay algunos centros de salud, pero hay que ver de qué tipo de nivel, atención primaria, escolar, terciaria, e institutos especializados. ¿Conocen algún instituto aquí en Bolivia? El INO, tal vez. Ya. ¿Qué más? Hay uno más que también recientemente han abierto, creo que en el área. Bueno, instituto se refiere básicamente a que solamente se trata una enfermedad, básicamente. ¿Está bien lo que me ha dicho él? INO, Instituto Nacional de Oftalmología. El INO, Instituto Nacional, creo, de Oftalmología. Ya. Hay uno también, pero más especializado, por ejemplo, en oncológico. ¿Han debido escuchar? Donde han instaurado para resonancia magnética, todo. Creo que queda, pero lamentablemente creo que no está funcionando. No, hasta donde sé, solo tenemos hospitales que funcionan, ¿ya? Entonces, los institutos creo que no sé, creo que no están funcionando. En programas, han hecho programas, vuelvo al esquema. Hay programas para atención de salud en general. Hay atención, si ustedes, todo esto les estoy hablando porque en su rural lo van a encontrar, ¿ya? Hay atención dental, hay salud dental, hay, por supuesto, pero creo que no hay psicólogos. Deberían brindarles. ¿Alguien de aquí está asegurado en el SUS? ¿Y alguna vez han ido a ver qué servicio? Porque es gratis, ¿no? ¿No han visto qué les pueden dar? Odontología y servicio general en medicina. ¿Y nunca les han ofrecido el mental? No. ¿No? Bueno, deberían, dice. Hasta hay nutricional, o sea, hay nutricionistas. Tú puedes ir y si tienes un desbalance nutricional, te puedes dar una dieta y todo.
debería. Programas para las mujeres, materno-infantil, personas con capacidades diferentes, personas de edad avanzada y salud para el trabajador. En odontología manejamos el control de la aplicación de flúor, las vacunas, ahí por si acaso, nuevamente recalco, y control de enfermedad de transmisión sexual. Cuando hablamos de esta parte, también ustedes van a ser partícipes de ferias, van a regalar preservativos, ¿no? O sea, sí, les va a dar el centro de salud todo eso, ¿no? Ustedes tienen que hacer charlas. También acciones que se van a regir por tipos de prevención, que lo vamos a ver en un tema entero, es prevención primaria, secundaria y terciaria. No voy a hacer mucho hincapié, ojo, porque esto lo vamos a ver en un tema entero, ¿ya? Características de la APS, que es casi similar al de SAPSI, fíjense, accesibilidad, integralidad, esto sí, ¿no? Equidad y continuidad. Eso es de la APS, no se vayan a confundir, ¿ya? En el tema de la salud, tenemos la salud del bienestar físico de las personas. Ahí tenemos, la historia natural de la caries. ¿Qué es lo que nos regimos nosotros? En odontología realizamos tratamientos básicamente básicos, porque no va a haber cirugías. En atención de servicios rurales no se hace endodoncia, no se hace, se hace odontopediatría, no se hace implantes y en algunos casos sí se hace cirugías, pero depende mucho de la persona encargada. Si tiene el material, se puede hacer, ¿ya? De hecho es lo que más se hace, pero lo que les estoy hablando que no se hace son cirugías de terceros molares, eso no, ¿ya? O apisotomías, no. Pero pueden hacer cirugías menores, sí, pueden hacer como hacer un resto, exodoncia de un diente, etc. ¿Ya? ¿Cómo nace? Básicamente ustedes indican, hay una lesión a nivel del esmalte, dentina, hay una lesión que llega hacia la pulpa, y bueno, ahí es donde sí está. Y aquí nosotros entramos básicamente al tema del uso de lo que viene a ser nuestra materia, salud pública, promoción de salud. El uso correcto del hilo dental, las pastillas reveladoras y los cálculos que tienen calcificación. Muchos de ustedes, por si acaso, en su rural van a hacer un trabajo de investigación, sí o sí. Ese trabajo es de manera individual, no lo van a hacer con la interna de medicina, con la interna de enfermería, no, es individual. Entonces, van a hacer un trabajo que ahorita están haciendo en grupo, solitos. Van a llevar, ya sea que vayan a hacer índice IOS, por ejemplo, y van a llevar sus pastillitas, ¿no? Y van a dar a cada uno para hacer sus índices, ¿no? Eso quiero mentalizarlos. Por eso es que se les dice que hagan y hagan y hagan, porque a veces llegan a no hacer y en ese momento es cuando no saben, no se enteran cómo se hace una investigación. Y ahí ya van a saber, ¿no? Pueden replicar alguna que han hecho aquí también, ¿no? El uso de colutorios en las enfermedades, ahí tenemos tanto una enfermedad gingival y una enfermedad periodontal. Indicarles a los pacientes si es aguda, subaguda, crónica, si está en la parte marginal, si es localizada o avanzada, y si es ya muy avanzada, la puna o la alguna, que es más conocida como la úlcero necrosante. El uso del flúor, que también lo vamos a ver en uno de los acápites, ¿cuánto tienen que tomar? Ahora, esto es bien importante porque recuerden que el agua no viene fluorada en muchas regiones rurales, no hay. En algunas de nuestras zonas, acá por lo menos en la parte urbana, tenemos agua fluorada, ¿no? Entonces eso también es algo que hay que tomar en cuenta. La curva de Stephan, donde se le indica a la mamá qué alimentos puede consumir el niño y obviamente realizar para bajar los niveles de su pH. ¿No? Recuerden que todo lo que va a estar acidógeno va a estar en carbohidratos, ¿ya? Y eso los niños son los que más consumen. Ahí está, ya hemos terminado. No era más, ¿ya? Este tema, como les digo, es atención primaria de salud. Es como un todo de lo que ellos han hablado en esa reunión del alma. O sea, el lema es salud para todos en el año 2000.
¿Quieren saber la respuesta? ¿Se ha cumplido o no? ¿Ustedes qué? ¿No? No, no, si están de acuerdo, no se ha cumplido. Ni modo. No hubo salud para todos. ¿Ya? Entonces, la siguiente me van a dar evaluación. Ah, no. La siguiente, esta semana, diré, me van a dar evaluación